Buenos días a todas, a todos. Gracias, perdón, por su presencia esta mañana de miércoles en el Diplomado de Pensamiento Crítico. Vamos a hablar el día de hoy del pensamiento crítico desde los derechos humanos. Soy Alonso Vázquez Moyers y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. También el día de mañana tenemos una sesión que es pensamiento crítico en tiempos electorales, ¿no? Que tiene sus diferencias, desde luego, con lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos haciendo referencia a un concepto cultural, un concepto histórico, ¿no? Que tiene un ideal regulativo, ético y jurídico prepositivo, y que desde sus orígenes tiene esta idea de universalidad, ¿no? Una vocación de ser derechos adscritos a todas los seres humanos y que cuya titularidad corresponde a todas las personas, a todos los seres humanos. Y desde el punto de vista histórico, perdón, de la formación doctrinal de los derechos humanos, esta conexión entre la idea de igualdad y la noción misma de derechos humanos aparece con toda claridad. Se considera en general, digamos, que la gestación doctrinal del concepto de derechos humanos no inicia hasta que empieza a abrirse paso la idea de la igual dignidad de todos los seres humanos. Podemos pensar que hay un acuerdo, ¿no?, generalizado respecto a considerar que las raíces filosóficas de los derechos humanos se remontan y están íntimamente ligadas a los avatares históricos del pensamiento humanista, ¿no? Entendemos por el que afirma la dignidad humana, la dignidad de toda persona, por el mero hecho de serlo, ¿no?, independientemente de cualquier otra circunstancia. Y es este pensamiento humanista el que sienta las bases para la fundamentación filosófica de los derechos humanos, ¿no? La idea de la igual dignidad tiene un doble origen histórico, filosófico y por ende cultural, que es lo que dijimos, ¿no? Primero está el estoicismo como corriente filosófica y por otro lado el cristianismo, ¿no? El estoicismo que afirma la unidad universal de los hombres. Este universalismo o este cosmopolitismo se encuentra en el estoicismo medio, ¿no? Un filósofo de nombre Panecio de Rodas sostiene en su obra la conciencia de la igual dignidad de todos los hombres como algo previa a la dignidad de todas las personas, a su pertenencia en cualquier grupo social, y por ende la necesidad de un idéntico respeto a todos, a todas, ¿no? En el caso específico, obviamente, él se refería, siempre hay que tener en cuenta que esta noción de universalidad ha supuesto también recortes, ¿no? En estos tiempos antiguos, no todas las personas en sentido amplio eran consideradas de esta manera, ¿no? Entonces, en realidad, la dignidad de todos los hombres, así, en masculino, ¿no? Pero bueno, esta idea posteriormente la recoge y desarrolla Marco Tulio Cicerón y después Séneca, ¿no? La noción de humanitas, que su valor estriba en la superación del particularismo propio del pensamiento griego clásico, ¿no? Donde la fuente del reconocimiento era la pertenencia a la comunidad política. Entonces, no era la condición de ser una persona, ¿no?, sino que derivaba ello del reconocimiento que se hacía de por la comunidad política. Entonces, no había una concepción universal del hombre, ¿no? Los extranjeros, por ejemplo, aparecían como potenciales esclavos, ¿no? Y frente a esto, la noción de humanitas subraya la irreductibilidad del ser humano al ciudadano. O sea, las personas no pueden reducirse a la condición de ciudadano, que como saben, la condición de ciudadano es una construcción jurídico-política, ¿no?, que vincula a las personas con un lugar y que los puede o no hacer partícipes de la toma de decisiones colectivas. Uno voy a poner este ejemplo que a lo mejor es una obviedad, pero uno como ciudadano mexicano, ciudadana mexicana, tiene una serie de derechos que no puede reivindicar de la misma manera
en otro país, cualquiera que este sea. No es que perdamos la condición de ciudadano, porque seguimos siéndolo y seguimos estando protegidos por las leyes mexicanas y tenemos un documento que se denomina pasaporte, que nos permite ir y que nos permite ejercer unos derechos, pero esos derechos están limitados. Yo no puedo votar, bueno, es más, no puedo votar en Campeche, ¿no? Yo resido en la Ciudad de México y aunque no pierdo mi condición de ciudadano mexicano, es una obviedad, decía, pero aquí es simplemente diferenciar el vínculo jurídico político que existe con una comunidad determinada, en cualquiera de sus escalas, a la noción de humanitas, que entonces dice, es que el ser humano y el ciudadano, las personas, es que estoy tratando de decir ser humano, pero para que sea un poco más inclusivo, ¿no? Pero bueno, la humanidad y la condición de ciudadana y ciudadano no se puede pensar que es la misma cosa, ¿no? Bueno, y decía el estoicismo, ¿no? Que tiene, no obstante, una doble limitación a la hora de fundamentar la idea de derechos humanos, porque en este, de acuerdo con esta doctrina, no se alcanza la noción de persona, ¿no? Y por otra parte, la primacía que se concede a la autarquía, ¿no? O la independencia humana, de acuerdo con los estoicos, conduce a ver la dignidad humana exclusivamente como una dignidad ética, ¿no? Fruto de la virtud, olvidando, por ende, la dignidad ontológica, que es algo que tiene o tenemos todos por igual, ¿no? La virtud es algo que se desarrolla. Si recordamos, no era un estoico, pero si recordamos a Aristóteles, ¿no? En la Ética Nicómaco, pues es la virtud. Es algo que, a diferencia de lo que plantea Platón, es inherente a las personas y hay que utilizar una serie de métodos para alcanzarla, pero el conocimiento ya viene dentro de uno. Aquí es, la virtud se desarrolla con el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí, de acuerdo con los estoicos, entonces, esa dignidad que se desarrolla con el conocimiento no sería, en principio, algo inherente a los seres humanos por el hecho de ser las personas, que se da por igual, ¿no? Entonces, el estoicismo ha tenido una influencia muy importante en la concepción moderna del ser humano, ¿no? Y de esa forma acaba de reducir la condición de sujeto de derechos, ¿no? De persona, a aquellos que son independientes, ¿no? Y bueno, el paso del estoicismo a la modernidad tiene lugar, por lo menos en parte, ¿no? En una transposición, digamos, del ideal de la autarquía, ¿no? Del ámbito de la praxis a la esfera del dominio de la naturaleza, ¿no? La autosuficiencia económica del individuo. Pero decía, por otro lado, la fundamentación también histórico-cultural, filosófica de los derechos humanos encuentra sus raíces en el cristianismo, ¿no? A ver, no lo digo en términos necesariamente religiosos en sentido estricto, sino en términos políticos, ¿no? Una noción de hombre, de mujer, una noción de Estado, etcétera, que se desarrolló en un momento determinado, en la Roma, ya en los últimos momentos de la Roma imperial, cuando se divide, ¿no? El Sacro Imperio Romano en Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y donde la iglesia cristiana tiene un peso específico, ¿no? Por eso es que lo menciono. Y desde luego ese peso específico se observa, se vislumbra también en las doctrinas filosóficas, ¿no? Y encontramos a San Agustín, encontramos a Santo Tomás, y entonces con esta idea se subraya el cristianismo, ¿no? La igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios. Y entonces recoge, profundiza, universaliza la idea judio-cristiana o la idea judía del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ya desde los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Los padres de la iglesia desarrollaron una noción de persona. Desde el punto de vista cristiano, ¿no? La imagen de Dios y la condición personal dotan de un valor absoluto a todo ser humano por el hecho de serlo. Entonces, aquí hay una concepción personalista del hombre, ¿no? Y aquí estoy diciendo del hombre y siendo no incluyente por el siglo al que nos estoy haciendo referencia. Podemos extenderlo ahorita y podemos decir que hay una concepción personalista de la humanidad, ¿no?
de inspiración cristiana. Y esta es decisiva para la fundamentación, para la adecuada fundamentación de los derechos humanos y de su universalidad. Entonces, sobre estas bases, ya en la Edad Moderna, se elaboran teorías de los derechos naturales, ¿no? Precedente inmediato de la noción de derechos humanos, el iusnaturalismo, que ustedes lo saben, ¿no? Por más que seamos laicos y todo, pero tienen un fundamento, por lo menos en Occidente, teológico, ¿no? Entonces, bueno, decía, este precedente, ¿no? Ya habían sido anticipadas en una escuela española del derecho natural y de gentes, ¿no? Y se desarrollan por el iusnaturalismo racionalista y se difunden ampliamente por el pensamiento ilustrado, ¿no? Bueno, según estas teorías, los derechos naturales, como lo indica la propia denominación, tienen su fundamento en la naturaleza humana. Por lo tanto, son innatos, ¿no? Son inherentes a la naturaleza de todo ser humano. Entonces, son derechos universales, ¿sí? Esta concepción, pues, de derechos humanos como derechos naturales, como derechos universales, que se plasman en las primeras declaraciones de derechos del último cuarto de siglo, ¿no? El siglo XVIII, la declaración sí, nos estaban comentando algo en el... No comenté una cosa. Cuando quieran participar, ¿no? Quieran pedir la palabra, hacer un comentario, una pregunta, pueden levantar la mano o hacer uso del micrófono por medio del chat también, si quieren escribirlo. Bueno, decía pues, entonces, las declaraciones de derechos del último cuarto del siglo XVIII, ¿no? La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en Estados Unidos, Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Declaración Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Entonces, bueno, hasta aquí vamos, trato de explicar, de justificar hasta qué punto la vocación de universalidad es inherente, consustancial a la idea misma de derechos humanos desde sus orígenes. Y esta vocación de universalidad es la que da a la idea de derechos humanos su sentido, su significado propios, ¿no? Como instrumento de progreso, de liberación, de emancipación humana y también de defensa, de protección y tutela de las y los más débiles, ¿no? Estos aspectos guardan conexión, pero no se identifican totalmente, ¿no? Ahorita lo comento más adelante de manera más amplia. Pero bueno, en particular, esta vocación de universalidad, de igualdad en cuanto a la titularidad de estos derechos, es la que ha originado y sobre todo generalizado, legitimado los procesos de generalización y especificación, ¿no? Derechos específicos, pero generales para las personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Montesquieu, cuando él hace en El espíritu de las leyes la fundamentación del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es el derecho escrito que los pueblos, por sus diferencias geográficas, por sus diferencias políticas, sociales, económicas, le dan al derecho natural. Y el derecho natural, pensándolo como esta generalidad de derechos que únicamente cuando se plasman en los códigos tienen esas diferencias, pero que su fundamento es el mismo, ¿sí? De manera tal que encontramos aquí esta noción de generalidad, de titularidad, a partir de la fundamentación racional del iusnaturalismo, ¿no? O sea, el hombre como ser dotado de razón, el hombre, la mujer, lo hago extensivo ahorita para en términos contemporáneos, que en ese momento esas fundamentaciones no eran así, ¿no? Y bueno, entonces eso decía, lo que estoy diciendo hasta ahorita no significa que los derechos humanos sean universales como cuestión de hecho, porque no lo son, ni lo han sido. A pesar de esta universalidad, a pesar de esta generalidad, pues si hacemos un análisis fino a partir de los planteamientos del pensamiento crítico, pues veremos que esta universalidad y esta generalidad, ni históricamente, ni culturalmente, ni de hecho, es más, ni de jure, bueno, de jure a lo mejor están enunciados como, pero no son verdaderamente universales, ¿no? Es un dato empírico, incuestionable, un dato de la realidad, que estos derechos no han sido reconocidos siempre de hecho a todas las personas, ¿no? Lo que hoy llamamos derechos humanos es una conquista histórica que no ha existido siempre, ¿no?
yo les recomiendo mucho que lean les voy a escribir aquí el autor, que a mí, en él va a ser buena parte de esta plática. Siempre me equivoco al escribirlo, ¿eh? Así que si luego lo encuentran como diferente su apellido, es porque yo me equivoco luego, es que luego no sé si es así o así. Pero él habla de la fundamentación histórica, el producto histórico, la noción que tiene y que va ligada con el proceso, ¿no? Con los procesos históricos y con el progreso, que es uno de los tantos mitos occidentales, ¿no? No hay tal cosa como, y no siempre tiene esta idea lineal. Pero bueno, decía, entonces, la noción de derechos humanos han sido conquistas históricas producto de luchas, ¿no? Producto de luchas que primero son políticas, luego se transforman en legislación, ¿no? No necesariamente en esa linealidad, pero las luchas políticas que han supuesto, ¿no? Conflicto de distinta manera, pérdidas de legitimidad y disputas que no han sido además resueltas en poco tiempo. Y después, bueno, ya con la idea de la división de poderes, con la idea de la democracia, pues hay, por lo menos en la enunciación, en la disputa, una reivindicación y un parámetro para resolver algunos conflictos a la luz de esto. Su universalidad es una fundamentación filosófica, no necesariamente un hecho, ¿no? Es un hecho en algunos países y en alguna medida en Occidente, ¿sí? Suponiendo que existe tal cosa como Occidente y suponiendo que México está inserto en esa cosa llamada Occidente, ¿no? Yo tengo muchas reservas con relación a esto. Entonces, partimos de varias reducciones y de varios universalismos que no son tales, ¿sí? Esto no es una crítica de los derechos humanos, es una crítica a la noción de universalidad y cómo históricamente nunca ha sido tal cosa, ¿no? Y cómo sigue habiendo estas desigualdades, pero sí cómo se han vuelto un parámetro, lo cual está bien, pero que ese parámetro ha sido sobre todo producto de disputas históricas, ¿no? De disputas jurídicas, de disputas culturales, y no siempre de disputas jurídicas, porque para que sean disputas jurídicas tiene que haber un mínimo de reconocimiento que abra un resquicio para que entonces se pueda, a la luz de los derechos humanos, pelear por un derecho sustantivo, ¿sí? De manera tal que la legislación no siempre lo ha admitido. Por eso digo que primero es una disputa política para que entonces se reconozca por medio de la legislación o de alguna manera se pueda recoger por medio de los principios y los poderes judiciales puedan más o menos hacer extensivos estos derechos, pero como noción sí está la de universalidad, como noción y como fundamento, no como hecho jurídico, ni como hecho político, ni como hecho de ningún tipo. Entonces tampoco están reconocidos ni garantizados de un modo universal. Y esto atraviesa varias problemáticas, desde luego, ¿no? Porque garantizarlos también es una tarea jurídico-política, ¿no? De los estados, y muchas veces pueden decir, pues es que carecemos, por ejemplo, de los recursos suficientes para hacerlos accesibles a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que ya no pensemos en derechos, no estoy diciendo que no sean importantes, y es muy buena parte del motivo de estos diplomados y de estas clases y de todo lo que hacemos en la escuela judicial, pero ahorita vamos a decir, ya no pensemos en derechos políticos, no porque no sean importantes. Pensemos en derechos como acceso al agua, acceso a un medio ambiente, bueno, un medio ambiente de calidad, quizás en muy pocos lugares del mundo, entonces vamos a decir ese, pues es muy complicado, ¿no? Pero acceso al agua, acceso a servicios de salud, de calidad, etcétera, y que hay una serie de mediaciones que impiden inclusive a los estados, por falta de recursos, por muchas razones, garantizarlos, ¿no? Entonces, ni reconocidos ni garantizados de modo universal, aún hoy en día. Ahora, sin perjuicio de constatar que los derechos humanos no son universales como cuestión de hecho, y justamente por eso, entendiendo que no es acertado ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista práctico de la protección y garantías de los derechos, prescindir de la universalidad, o sea, que no alcancen no quiere decir que no sean universalizables, que no sea el ideal, ¿no? De universalidad. Entonces, sí, no tendríamos por ello decir, bueno, pues como no son para todos y como de hecho y como de jure no alcanzan, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Son un parámetro, ¿no? Entonces,
ni desde el punto de vista práctico, decía, de la protección y garantías de los derechos, debemos, ni desde luego ni desde un punto de vista teórico, prescindir de esta universalidad como nota del concepto de derechos humanos, ¿no? Como un ideal regulativo, ético y jurídico prepositivo. Cuando hace unos meses, a principios de año, vimos un poco de manera muy lamentable y triste, ¿no? Lo que sucedía en Afganistán, el retiro de tropas. No me voy a meter en la cuestión política ni nada, solo digo que había quienes decían, bueno, la invasión no sirvió de mucho, pero sí de algo, sí de un poquito, y ese poquito fue que las mujeres tuvieron acceso a escuelas, que tuvieron acceso a educación, y que muchas de ellas, no en todos lados, ¿no? Sobre todo en Kabul y algunas ciudades, pero que su condición de persona se modificó para bien, ¿no? Y ya hemos visto esto para hablar de la universalidad, o sea, con ese fundamento, aún en los países que tienen, digámoslo así, fundamentaciones culturales en donde no hay esa universalidad de ningún tipo y que no se reconoce ni de jure ni de facto, ahí sí ni siquiera de jure, o sea, el derecho no les reconoce una igualdad, observamos, ¿no? Tanto la progresión como la regresión ahora, ¿no? Y esto de volver que a las mujeres a un espacio y con una significación específica y con todo lo que ello implica, ¿no? Pero ahí vemos, hay un parámetro de evaluación, hay un parámetro para decir, es que está rompiendo o se está contrariando, ¿no? Una noción, por eso el carácter no es universal en sentido estricto, pero sí en sentido amplio de universalizable. Es decir, no lo hemos alcanzado, pero la fundamentación no tendría, y ese es el ideal, no tendría por qué hacer distingos culturales, ¿no? O sea, el derecho puede ser un producto social, un producto cultural, pero la fundamentación filosófica de los derechos humanos a partir de los principios de dignidad como parámetros éticos y ontológicos, ¿no? El quehacer entre las personas, entre el Estado y las personas, y el hecho de ser personas como personas y ejercer esa racionalidad individual que nos da el carácter de seres humanos, no tendría por qué estar mediado por factores culturales, aunque su reconocimiento pueda sí estarlo, ¿no? Por eso son parámetros. Entonces, decía, despojada de este rasgo de universalidad, haciendo uso, decía, de los principios de pensamiento crítico, despojada de este rasgo de universalidad, la noción de derechos humanos se desvirtúa, pierde su sentido, pierde su significado, su poder emancipador y protector, ¿no? De hecho, en los periodos de mayor florecimiento de la idea de derechos humanos, ¿no? A finales del siglo XVIII y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho hincapié en su universalidad, aunque en ocasiones esto haya tenido un carácter puramente retórico, ¿no? Vuelvo a decirlo nada más por si hiciera falta. No es una crítica a los derechos humanos como derechos humanos, ni a los principios de dignidad, ni los parámetros éticos y ontológicos. Es una crítica, en todo caso, a la idea de que como ya tienen el carácter de universal, están reconocidos, entonces ya lo logramos, ya están ahí materializados. La verdad es que no es así. Y ni lo estuvo del siglo XVIII ni lo ha estado nunca, ¿no? Entonces, de pronto, sí encontramos un uso un tanto cuanto retórico de esto, ¿no? Entonces, si se oscurece la conciencia de la universalidad, la propia noción de derechos humanos se debilita, ¿no? Entonces, también Samuel Mion considera que es un retroceso que en el documento final de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, en 1995, se haya suprimido por primera vez en un texto de Naciones Unidas el calificativo de universales aplicado a los derechos humanos. Ha habido renuncias, ¿no?, a la universalidad en el terreno de los principios, ¿no? Y esta opera siempre en perjuicio de los más débiles, ¿no? De los peor situados, ¿no? Que son los que necesitan en realidad la protección y la legitimación para reivindicar la igualdad que proporciona la idea de derechos humanos. En los tiempos en los que vivimos, decimos los órdenes democráticos, aunque esa es una premisa más bien mía, que seguramente no soy, y estoy 100% seguro que no soy el primero al que se le ocurrió,
decir que la democracia es una relación social y que con ello las democracias contemporáneas, ya no pensamos en democracias representativas, ¿no? Democracias en donde se eligen e inclusive participativas e inclusive deliberativas, ¿no? En donde estamos conformando sobre todo el espacio público, en donde estamos conformando la toma de decisiones, los vínculos políticos, pero aquí hacerlo extensivo a los vínculos sociales, a la forma en que nos relacionamos con las personas, a la forma en que la autoridad se relaciona igualmente con cada una de nosotras y nosotros, y que ello fundamenta entonces el deber ser de las democracias contemporáneas, no representativas, sino en sentido amplio, que tendría que ser el pluralismo, ¿no? El pluralismo entendido como el respeto a todas las formas de significación de las personas. Y con ello no solo estoy hablando del pluralismo jurídico, ¿no? El reconocimiento, aunque también el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento de distintos órdenes jurídicos que responden a distintas lógicas, valores, principios, ¿no? Sino también a el pluralismo social, ¿no? Y con ello me refiero a la diversidad, diversidad étnica, diversidad religiosa, diversidad sexual, etcétera, 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 ¿no? Que ese tendría que ser el fundamento de ser de las democracias y el parámetro para evaluar o no cuando una relación social, cualquiera que ésta sea, pero que casi todas las relaciones sociales o muchas de las relaciones sociales están atravesadas, están mediadas, reguladas por el derecho, ¿no? Una relación social sencilla, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, pues a final de cuentas tiene una forma jurídica, ¿no? Inclusive una relación social no jurídica en sentido estricto, yo saludo a mi vecino todos los días o no lo saludo y no hay ningún problema, pero en algún momento dado puede suscitarse en esas relaciones pues un conflicto y ese conflicto siempre va a estar atravesado por alguna autoridad, algún principio, alguna norma, ¿no? Y la norma de convivencia en las democracias contemporáneas tendría que, respetando su universalidad, respetar también la pluralidad. Bueno, esto solo lo digo porque si renunciamos, como decía, a la universalidad, esto será en detrimento de los más débiles, ¿no? Y reforzará también, termina por reforzar el statu quo, ¿no? Yo voy a ponerme a mí como ejemplo, pues yo nací en la Ciudad de México, aquí vivo, no siempre he vivido aquí, pero aquí vivo ya, soy hombre, tengo mis preferencias de todo tipo que están como muy cercanas a ¿cómo decirlo? Pues al statu quo, ¿no? A quienes tienen el poder. Entonces, pues yo podría sentarme muy cómodo y hablar de universalidad. No, pues no hay discriminación, todo el mundo tiene acceso a esto, al otro. Yo estudié un posgrado. Pues desde esa postura sería muy sencillo, ¿no? Decía, y hablar de minorías, ¿no? No, sí, las minorías necesitan. Pues sí, para ti es bien fácil decirlo porque tú nunca has sido discriminado de ningún tipo, no has sufrido ningún tipo de, ¿no? De menoscabo de tus derechos, al contrario, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos esta problemática, ¿no? En donde quienes no tienen, digamos, los medios, no solo económicos y sociales, sino la pertenencia a un cierto, una cierta, ¿cómo decirlo? No quiero decir una cierta élite, pero pues una cierta élite, vamos a decirlo así, cultural, una cierta élite socioeconómica, pues esta universalidad no es más que retórica, ¿no? Ahora, no quiere decir, decía con esto, que la universalidad no sea un parámetro, no sea un horizonte, ¿no? O sea, no es menos cierto que la universalidad es muchas de las tantas promesas incumplidas de la Ilustración, ¿sí? Lo cual no quiere decir que déjenme nada más aquí hacer una cosa. Perdón, es que mi conexión de internet a veces falla si tengo la puerta cerrada, porque aquí en su casa los muros son un poquito amplios y entonces estoy en un estudio y entonces la señal llega a fallar. Entonces abro la puerta porque ya me pasó ayer que me desconecté. Bueno, entonces, dicho esto, vamos otra vez a la crítica, no a la crítica, otra vez lo vuelvo a decir, no a la crítica de los derechos humanos como parámetro ético y ontológico, sino a la idea de universalidad no alcanzada, ¿no? Y, insisto, estoy
haciendo pues estoy retomando algunas de las ideas más importantes de Samuel Mion, ¿no? O Moyn, porque siempre, nunca sé cómo se dice, y siempre me equivoco en la O y en la I, pero bueno. Entonces, en las doctrinas de los más destacados, ilustres, de defensores de la idea de derechos naturales, y en el primer momento, ¿no?, de reconocimiento jurídico positivo de los derechos humanos, encontramos estas proclamaciones, pues un poco, pues sí, decirlo así, retóricas de la de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Nos encontramos en Europa, en Francia, ¿no?, en Inglaterra un poco, en Estados Unidos, pero en estos tres países tienen algo en común, con sus matices, ¿no? Pues que estaban fundados y que fueron fundados y que su poder y su hegemonía, aún actual, se fundaba en la empresa colonial, ¿no? Cuando escribían Montesquieu, cuando escribían todos los ilustrados, la enciclopedia, no es que no hayan sido documentos importantes, ¿no? Voltaire, pues no se daban cuenta, o sí, pero se hacían de la vista gorda, de todas las colonias francesas, en donde, empezando por Haití, ¿no?, donde había una total y completa ausencia de derechos. Está padre, por eso decía lo del statu quo, ¿no? Está padre hablar de universalidad desde mi posición. Está padre hablar de la universalidad desde la posición de la Francia del siglo XVIII, pero pues eran en realidad florecitas en un prado seco, ¿no? Y que además ese prado seco era lo que necesitaban esas florecitas para florecer. Digo, obviamente biológicamente eso no es así, pero lo digo nada más como una metáfora, ¿no? Estaban fundados, y también Inglaterra y en Estados Unidos, cuando hacen la proclama, Estados Unidos, que hasta bien entrado el siglo XIX era una sociedad esclavista, y bien entrado el siglo XX seguía habiendo leyes separatistas. Entonces, estas ideas universales es la idea de este módulo, pues someterlos a la crítica, ¿no? No nada más hablar como de universalidad a partir de, es un parámetro para juzgar, es un parámetro para evaluar, es un parámetro para la democracia, pero en su fundamentación filosófica, por importante que sea, hay un componente histórico en donde hay promesas incumplidas, ¿no? Entonces, paradójicamente, pues, en estos momentos ilustrados, ¿no?, amplios sectores de personas quedan excluidos de la titularidad y los beneficios de los derechos, ¿no? Las mujeres en su momento, y todavía les cuesta mucho trabajo, ¿no?, en muchos ámbitos insertarse de manera debida y que se les reconozca, no solo de jure, porque ese no es quizás un problema generalizado, de facto, ¿no? Los no blancos, los no propietarios, acordémonos de Locke, ¿no?, en el ensayo sobre gobierno civil, los trabajadores manuales. Entonces, esta idea, ¿no? Esta incoherencia se da tanto en el plano teórico como en el jurídico político, ¿no? En el terreno doctrinal, Locke sostenía la existencia de derechos naturales de todo hombre, pero aceptaba sin mayor dificultad la noción de esclavitud. Hay un texto muy interesante de Humberto Serroni que se llama, ay, se me olvidó cómo se llama el texto, pero se llama algo así como La teoría política moderna. Es un texto chiquito, traducido por Arnaldo Córdoba, y ahí justamente viene esta idea de, ahorita les doy el título bien del libro, ¿no? Y es un libro chiquitito que se lee rápido, pero entonces ahí, desde luego, en el ensayo sobre el gobierno civil existe, pero esta crítica a la noción lockeana de los derechos naturales, cuando al mismo tiempo acepta la esclavitud. También Aristóteles, nada más que en su planteamiento, era la noción de ciudadanía, menos que de universalidad, aunque sí compartía el planteamiento teórico, platónico, socrático, de la razón como una cuestión inherente a las personas, pero no todos eran personas. Había, así lo dice, ¿no?, el libro segundo de la política, hay personas que por su propia naturaleza son esclavos y hay personas que por su propia naturaleza son libres. Y una división así tajante, ¿no? Bueno, entonces los esclavos perdieron el derecho a la vida y sus libertades, esto lo dice así Locke, ¿no? Perdieron el derecho a la vida y a sus libertades, lo estoy leyendo del ensayo sobre el gobierno civil, al mismo tiempo que sus bienes. Y como su condición de esclavos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad, no pueden ser considerados dentro de ese estado como partes de una sociedad civil, ya que la finalidad primordial de esta es la defensa de la propiedad. ¿Sí? Luego, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hay esta proclama, también la voy a leer textual.
tenemos las siguientes verdades evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales, que les han sido otorgados por su creador ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta afirmación, desde luego, se hizo compatible con el mantenimiento de la esclavitud hasta la finalización de la Guerra de la Secesión, ¿no? Casi un siglo después de esta proclama. Las personas de color no quedaban incluidas en el concepto genérico de hombres. Eso es a lo que voy, ¿no? La Declaración Francesa de 1789 establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Yo tengo un problema con esta proclama. El primer enunciado. Bueno, es un enunciado. La segunda palabra, los hombres. Ahí hay una reducción. Puede no gustar a todo mundo. Ay, es que el lenguaje inclusivo es reiterativo. No. Inclusivo quiere decir eso. Porque si no estoy invisibilizado, si digo, no, es que los hombres incluyen a las mujeres. ¿Y por qué al revés no? ¿Por qué no si digo las mujeres también incluye a los hombres? No, pues porque, pues entonces tampoco. O sea, si no es una, tampoco es la otra. Entonces ahí tenemos ya un problema de fundamentación jurídica. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y desde luego, no era una casualidad, porque sí se refería a los hombres en exclusiva. Entonces no hay universalidad de derechos, ¿sí? Esta afirmación durante mucho tiempo coexistió con el voto censitario, con la exclusión de las mujeres del derecho de voto. Las mujeres no quedaban incluidas en ese concepto genérico de hombre. Y no quedan, y no tendrían por qué quedar. O sea, no tendrían en el sentido de, pues, nómbralas, pues, ¿no? No digas que esa noción incluye al otro. Entonces, son contradicciones que saltan a la vista primero, ¿no? Desde el primer momento hubo quienes la pusieron en controversia, de manifiesto, ¿no? La Revolución de Haití, para quien les interese, hay un texto bien interesante que se llama Hegel, Haití y la Historia Universal, publicado por el Fondo de Cultura Económica en una colección que ya no está, ya no existe, pero que todavía se encuentra en las librerías. La colección es Umbrales, son libros chiquititos, cuestan 100 pesos o menos. Ahorita se me olvidó la autora, porque la autora es una historiadora, luego lo tengo aquí en el librero, pero ahorita no lo veo. Pero bueno, Hegel, Haití y la Historia Universal, Fondo de Cultura Económica, y ahí viene justamente cómo desde el mismo momento de la proclama de la libertad y todo, hay muchas contradicciones, ¿no? Y que Occidente como idea, como constructo cultural, pues se ha fundado mucho en esta idea de universalidad, que no es tanto, y que inclusive los países que lo reivindican, pues no lo reconocen, y que hay otras luchas, y la Revolución de Haití es importantísima para esto, ¿no? Para la idea de la emancipación, ¿no? Bueno, entonces, pues, ya en la época cuando se había elaborado la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Hubo quienes subrayaron la dificultad de conciliar esta afirmación de igualdad esencial de todos los seres humanos con el mantenimiento de la esclavitud, ¿sí? En la redacción inicial de la declaración había una cláusula que condenaba la esclavitud. En México, lo primero que hace, ¿no? En los sentimientos de la nación, y lo primero que se hace ya como república independiente es abolir la esclavitud, ¿no? Antes que Estados Unidos. Claro, eso no quiere decir que con ellos hayan atenuado todas las desigualdades que subsisten en el acceso a los derechos y en su universalidad y en su reconocimiento, de jure y de facto, ¿sí? Se suprimió en el debate, ¿no? En el Congreso, ¿no? A instancia de los representantes de Carolina del Sur y de Georgia. Y Hegel Haití, perfecto, buenísimo. Mire, y en electrónico, entonces aún mejor. Gracias, Antonio. Desde 1774, otras sociedades abogaban por esta abolición de la esclavitud, ¿no? Y esto trajo como consecuencia algunas leyes locales que abolieron la esclavitud, ¿no? En Vermont, en Massachusetts, en New Jersey, en Nueva York, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, resulta evidente, ¿no?, que la coherencia de los principios ilustrados exigía suprimir la esclavitud. De hecho, así se decretó en Francia durante el primer periodo revolucionario. Pero, insisto, en Francia, no en sus colonias, ¿no? Por su parte, la exclusión de trabajadores manuales del derecho de sufragio, ahora sí hablando de derechos políticos, ¿no?, apareció siempre como algo discutible, como discutido en el interior mismo del movimiento revolucionario francés. Está en Diderot y está en Voltaire, ¿no? La primera
bueno, no, la Constitución de 1793, aunque nunca entró en vigor, ya establecía el sufragio universal, pero masculino, ¿sí? En cuanto a la exclusión de las mujeres, no faltaron algunas voces, aunque muy aisladas, que la denunciaban, ¿no? Son los llamados precursores de la reivindicación de los derechos de las mujeres, en donde está Condorcet, ¿no? O Condorcet, no sé cómo se pronuncia, no hablo francés, que tiene un documento, déjenme en mi acordeón ver cómo se llama, ¿no? Se llama Cartas de un burgués de New Hampshire a un ciudadano de Virginia sobre la utilidad de dividir el poder legislativo en varios cuerpos, ¿no? Bueno, entonces aquí, y otro texto, que bueno que vi mi apunte, ¿no? Olimpia de Gouget, en el marco de un movimiento revolucionario francés que, y fuera del ámbito francés también encontramos vinculadas a revoluciones liberales, británicos, ¿no? Y principios de la Revolución Francesa a Mary Wollstonecraft, perdón. Y ahí también se llama el libro Bosquejo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano, ¿no? Yo en otras clases, estas me costaron trabajo porque no fue fácil encontrar, la verdad, a autoras, que sí las hay, pero porque en otras clases siempre empiezo hablando y me he dado cuenta, ¿no? Paulatinamente, que siempre menciono autores, ¿no? Entonces he tratado, en la medida de lo posible, no es una empresa fácil, aunque las haya, encontrar mujeres, por lo mismo, porque no solo en la fundamentación de derechos, sino en la práctica han resultado invisibilizadas, ¿no? Entonces, si hablamos de los teóricos y encontramos a los teóricos de los derechos humanos, yo dije, no, tiene que haber mujeres, ¿no? Y claro, sobre todo en cuanto a la reivindicación de derechos para ellas, ¿no? Entonces, encontré, por ejemplo, a esto, ¿no? Olympia de Gouges y a Mary Wollstonecraft y sus obras, ¿no? Y el principal argumento que tienen es el de la igualdad natural entre los sexos. En lo particular a lo que se refiere a sus facultades intelectuales, ¿no? Bueno, ya había otros autores, había un francés, Poulain de Bar, que había proclamado que la inteligencia no tiene género, ¿no? Que la razón no tiene sexo, pues. Él lo dice así, en un texto que se llama La igualdad de sexos, así, de la igualdad entre los sexos, más bien, así se llama, ¿no? Esta afirmación nos puede parecer evidente, pero en su momento fue un decisivo paso adelante frente a posiciones como la de Rousseau o la de Hegel, ¿no? Que defendían abiertamente el carácter limitado de la razón de las mujeres, que nunca alcanzaría, según ellos, el mismo nivel que la de los varones, ¿no? Hay una sentencia de Séneca que yo la leí en un libro, que es un libro de una novela histórica, que se llama Esplendor y Gloria, de una autora, historiadora que se llama Taylor Caldwell. A los abogados siempre nos dejan en la licenciatura de la columna de hierro de Cicerón, ¿no? Bueno, esta misma autora tiene una novela histórica de Pericles y Aspasia, que se llama Gloria y Esplendor, o Esplendor y Gloria, y hay una cita de Séneca, que es horrible, ¿eh? Nada más, no me la sé ni nada, pero ahí hay una fundamentación filosófica, supuestamente, de esta diferencia, ¿no? Bueno, esta afirmación, pues, de igualdad natural entre los sexos en el plano racional, y miren, yo la verdad, esta es una tesis que no es tan difícil de comprobar empíricamente, y lo digo en serio. Yo creo que sí hay más racionalidad de las mujeres de los hombres, porque yo siempre sí, cuando me enojo y cuando veo a otras personas cómo reaccionan y todo, y veo la reacción de la mujer, siempre he considerado que son como más mesuradas, más pensadas sus reacciones. Desde luego, esta es una generalización y sería un error lógico decirlo de esta manera, pero a lo que voy es que en el plano racional ya hubo este cuestionamiento, pues, de la capacidad intelectual. Y justamente esto tiene una importancia decisiva a la hora de justificar los derechos de las mujeres, ¿no? En la concepción de la época, los derechos humanos se fundamentaban en la naturaleza y la razón. Bueno, entonces, si ambos sexos participan de la misma naturaleza y de la misma razón,
pues a los dos se les deben de reconocer los mismos derechos. Es una cuestión lógica, ¿no? No obstante, estas contradicciones, se mantuvieron durante mucho tiempo. Y probablemente porque al mismo tiempo que se afirmaba la universalidad de los derechos humanos, había sectores de personas en los que no se reparaba y no se quería reparar porque no se les consideraba así, ¿no? Y esto es precisamente lo que caracteriza el fenómeno de la marginación. Y esto es justamente lo que aún en nuestras sociedades modernas y modernizadas y plurales tenemos que seguir observando como parámetro, ¿no? Como no decir, ah, bueno, pues sí, pero esos eran los franceses del siglo XVIII. Ah, bueno, eso era en Estados Unidos en el siglo XIX. Ah, bueno, era Estados Unidos con las leyes de segregación en los años 60 del siglo pasado. Porque entonces vamos a pensar, vamos a obviar las desigualdades estructurales, políticas, jurídicas que subsisten. Aún en prácticas culturales tales como dar una clase y no incluir, por ejemplo, autoras, ¿no? Y todo reducirlo a Locke y a Montesquieu y a Hegel y a Nietzsche y a Kant, ¿no? O bueno, si quieren, autores jurídicos. Yo no soy tanto de autores jurídicos, pero autores jurídicos, los que ustedes quieran, ¿no? Rawls, ¿no? Y no con ello quiere decir que no sean importantes, sino que se invisibilizan las autoras, que sí las hay. Cuesta trabajo encontrarlas, no digo que no. Bueno, entonces los marginados, marginadas son aquellos que estando presentes son tratados como ausentes, aún en la lengua, aún no solo, insisto, no solo en el reconocimiento de derechos. Yo puedo decir, no, pero pues se les reconocen los mismos. ¿Y por qué nombras entonces en una clase a 8 autores y ninguna autora? ¿No? Ah, no, pues porque no está, no, sí están, pues no los buscaste. Y no los buscaste y quizás inconscientemente, porque pues también en la licenciatura, ¿cuántas mujeres? Ah, Chihuahua, pues bien poquitas, cuando las hubo, ¿no? Y porque su trabajo les costó a Hannah Arendt, a Judith Butler, y son así como, ah, bueno, son 3, 4, contra 25, 30 filósofos, filósofas, ¿no? Entonces, seguimos en nuestra práctica discursiva tratando como ausentes, ¿no? Se les ignora, no se repara en ellas, no se les tiene en cuenta. Y eso solo hablando de mujeres. Ahora hablamos de comunidades afrodescendientes, con preferencias sexuales, ¿no? LGBTI más, ¿sí? Y entonces, bueno, sin perjuicio de esto, también se intentaban dar argumentos que justificaban, y se han intentado dar argumentos que justificaban la exclusión de estas personas del disfrute de los derechos. Se sostenía, y esto está en Descartes, por ejemplo, ¿no? La inferioridad intelectual y física de los negros. La inferioridad, perdón, intelectual, pero una superioridad física que servía para eso, y eso justificaba, ¿no? Son más fuertes y entonces pueden resistir más trabajos con menos comida. Lo decían, ¿no? Lean el discurso del método de las meditaciones metafísicas y ahí está, ¿no? La fragilidad física, la menor capacidad intelectual, la tendencia a dejarse llevar por los sentimientos más que por la razón de las mujeres también está en Descartes, ¿no? La falta de independencia económica de los trabajadores manuales que les impedía poderse dedicar a la política, ¿no? Locke, Kant, Constant, etcétera, ¿no? Y además, existe un amplio acuerdo en subrayar que el origen de estas exclusiones se encuentra en el individualismo que se inspira en la concepción ilustrada de los derechos universales, ¿no? Porque ahí convive la fundamentación universalista de los derechos y la raíz de las exclusiones. Entonces, es eso donde se debe subrayar la ambigüedad del mensaje de la ilustración, ¿no? Que es a lo que me refería. De acuerdo con la filosofía individualista, el titular, conste que digo el titular, pretendidamente universal de los derechos, no son todos los seres humanos, aunque así se proclame retóricamente, ¿no? Pero no son todos los seres humanos, y vuelvo con la O, ¿no? Concretos, reales, existentes, es el individuo. Y el individuo no solo en su acepción de cada miembro de la especie humana que no puede ser dividido, ¿no? Podemos presentar así a sujeto de derechos, sino el individuo concebido como una abstracción, ¿no? Entonces, la abstracción individualista presenta al individuo, valga la redundancia, como autónomo. Estoy haciendo uso de la O a propósito, ¿no? Autónomo, insuficiente, independiente,
no solo distinto, sino aislado, separado de los demás, ¿no? Entonces hay una confusión entre libertad e independencia y entonces la esencia del ser humano se presenta como la autosuficiencia. Claro, entendido así, el individuo no es real, ¿no? Es un sujeto ficticio, contrafáctico, inexistente, porque los seres humanos realmente existentes no somos independientes por naturaleza, como lo proclama Locke y la Declaración de los Derechos de Virginia. Somos libres, pero en el contexto de una estrecha red de vinculaciones recíprocas con los otros y las otras. Así lo subraya el personalismo, ¿no? Y con el entorno, además, según como lo destaca el pensar ecológico. Hay un texto bien interesante que publicó Martha Nussbaum hace relativamente poco en el New York Review of Books, que fue en el mes de marzo, me parece, que trata sobre los derechos de los animales y de la naturaleza, poniéndolos en un plano de igualdad, poniéndolos en el plano relacional, porque dijimos, más allá de lo importante que fue la idea de universalidad, dado que el fundamento filosófico de los derechos humanos tiene esta raíz teológica, pues pone al hombre por encima de todo lo demás, ¿no? El ecologismo, ¿qué hace? Es el entorno, ¿no? Bueno, entonces, cada persona es distinta a los demás, ¿no? No puede ser confundida con otras y es en sí misma un valor absoluto y no puede ser sacrificada a los intereses de otros o de la colectividad. Este es un punto, digamos, de no retorno, ¿no? Es la parte de la herencia ilustrada, liberal, individualista, a la que no se puede renunciar, pero cada persona no está separada. El concepto de persona es relacional. Soy una persona porque hay otras que son distintas a mí, ¿no? Yo solito, Robinson Crusoe, pues puede ser persona porque él se reconoce a sí mismo, pero pues ¿quién le reconoce a él algún derecho de ningún tipo, ¿no? Inclusive tiene que inventar a una, bueno, encuentra ahí a un esclavo, ¿no? Tiene sus cosas, el momento en el que se escribe, ¿no? Tiene sus cosas racistas, ¿no? Que le ayude lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante es que ningún ser humano real, ningún ser humano concreto es autosuficiente. La existencia de cada una de nosotras se halla en estrecha independencia con la existencia de unas, otros y con el entorno. Perdón, independencia, interdependencia, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos en la base de la mejor tradición del justnaturalismo humanista y democrático, sobre el que construimos la fundamentación moderna de los derechos humanos, desde sus formulaciones cristianas, que luego se replantean, ¿no? Perdón, en el tránsito a la modernidad por los clásicos españoles, en el pensamiento racionalista hasta Kant, que puede ser como la culminación, ¿no? El máximo representante, es esta idea, ¿no? De la independencia, cuando no es así. Y lo segundo es fruto de la abstracción individualista, ¿no? Que tiene un origen más reciente, ¿no? Moderno, aunque ya estaba en el pensamiento de la Baja Edad Media. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que ya llevo casi una hora de exposición. No sé si ya los cansé un poquito, ya se aburrieron, hay algo que deseen preguntar, lo que sea. Bueno, entonces seguimos, si están de acuerdo. Entonces, bueno, decía, el individualismo identifica ideológicamente, ¿no? A partir de una serie de representaciones, a ese sujeto abstracto, inexistente, con una determinada categoría de seres humanos, ahí sí concretos, varón, blanco, adulto, propietario o profesional, y entonces el ciudadano se convierte en el prototipo del humano, ¿no? Entonces, este pretendido universalismo de las teorías morales de la tradición occidental, desde Hobbes hasta Rawls, perdón, yo sé que hay muchas personas que tienen a Rawls como un, no digo que no haya sido, como Hobbes lo fue, como Locke, entonces no es prescindir como, ay, ahora vamos a quemar sus libros, no, no hay que leerlos. Nada más que con la lente, justamente esa es la tarea del pensamiento crítico, ¿no? O sea, no porque lo diga Locke quiere decir que todo esté bien, lo podemos citar, por supuesto. Hubo grandes aportes en los ensayos sobre el conocimiento civil, hubo grandes aportes epistemológicos en su teoría del conocimiento, ¿no? Y también el racionalismo de Descartes, también está bien, ¿no? Nada más que no olvidemos esas pretendidas universalidades que son recortes y que son prejuicios, ¿no? Aunque estén revestidos de ideas filosóficas, ¿no? Bueno, entonces, este pretendido universalismo, decía, de las teorías morales de la tradición occidental de Hobbes a Rawls, no es tal. Es un universalismo
esto lo dice así Samuel Moyn, sustitucionalista, en donde se sustituye el todo, ¿no? La universalidad humana en su pluralidad, en su diversidad, por una de sus partes. Lo universal se identifica subrepticiamente con las experiencias de un grupo específico de sujetos. Entonces, esta sustitución ideológica y subrepticia, ¿no? Subrepticia hasta cierto punto, ¿no? Explica todas las exclusiones a las que hasta ahora nos hemos referido, me he referido, ¿sí? La crítica feminista, Judith Butler, ha desvelado que esa abstracción del varón, adulto antes de haber nacido, ¿no? Y antes de haber sido niño, e independiente de la esfera económica, pública, política, oculta todo un sector de la realidad, ¿no? Que es el ámbito doméstico familiar, en donde se proporciona protección a la indigencia humana, se satisfacen las necesidades de alimentación, cuidado, afecto, reproductivas, etcétera, ¿no? Y estas tareas, ¿a quiénes son asignadas? A las mujeres, que están excluidas entonces del ámbito de la justicia y de los derechos, ¿sí? La crítica marxista, por su parte, aunque no la comparto, ¿no?, en todos sus extremos, pone de manifiesto como los derechos del individuo burgués descansan sobre la explotación del proletariado, ¿sí? Para quien le interese esto, sin necesariamente acercarse a Marx, está el libro de Frantz Fanon, ¿no?, de Los Condenados de la Tierra, con un prólogo muy interesante de Jean-Paul Sartre, ¿no? Bueno, entonces, y desde luego, este otro libro que les recomiendo mucho de Hegel, Haití, la Revolución y la Historia Universal, que ya el compañero Antonio Ortiz nos hizo favor de decir que está en ebook. Bueno, entonces, pues, decía esto, hay que añadir también, ya lo había referido, ¿no?, las colonias, ¿no?, la empresa colonial. Y entonces, después vámonos a otras exclusiones, ¿no? Los extranjeros, por ejemplo, ¿no?, que también, paradójicamente, también encuentran sus fundamentos teóricos en la filosofía individualista y en las modernas doctrinas contractualistas, ¿no?, que son una de las más claras manifestaciones de esto, ¿no? Hay una síntesis ahí de individualismo y estatismo. De acuerdo con las teorías contractualistas, ¿no?, Hobbes, Rousseau, Locke, como sus exponentes en la teoría moderna, los derechos del hombre, del estado de naturaleza, se convierten en derechos del ciudadano cuando se constituye la sociedad civil y el Estado. El contenido práctico, el significado político de las teorías de los derechos naturales estriba en fundamentar los derechos del ciudadano que el ordenamiento jurídico estatal reconoce, respeta y garantiza. Entonces, el pacto consiste en que un cierto número de individuos, a través de su consentimiento libre e igual, ¿no?, deciden establecer una comunidad política. Y con ello se atribuye el poder a los gobernantes para obtener protección para sus derechos, ¿no?, cualesquiera que estos sean, que son derechos naturales, en donde el estado de naturaleza están precarios, ¿no?, son frágiles, ¿no?, la seguridad, la propiedad o los derechos políticos, ¿no? Entonces, es el consentimiento de estos individuos lo que explica y justifica la esencia del Estado, ¿no? Se convierten, gracias a eso, en una comunidad política que, dice Rousseau, los vuelve ciudadanos. Son ellos los que gozan de la plenitud de derechos en el seno de la comunidad política así constituida, ¿no? Locke es explícito al respecto, ¿no? Y desde esta perspectiva, entonces, se justifica sin ninguna dificultad la empresa colonial, por ejemplo, ¿no? Además, las fundamentaciones liberal individualistas, ¿no?, en el liberalismo entendido, otra vez, no es que el liberalismo esté mal como corriente, porque gracias a él tenemos la fundamentación para las libertades políticas, pero son excluyentes, solo digo eso, ¿no? No es tampoco echar por la borda a John Stuart Mill, es simplemente pasarlo por el tamiz de la crítica, de decir, bueno, sí, pero tiene estos elementos, es fruto de estos momentos históricos y se le pasa por alto porque sus propios prejuicios están ahí expuestos, ¿no? Y entonces, en estas teorías, decía, individual liberalistas o liberal individualistas, sitúan el origen y la base de los derechos en la autonomía humana, ¿no? Los derechos aparecen como instrumentos de defensa de la autonomía individual. Y entonces, ahí hay una concepción voluntarista, ¿no?, de los derechos, con los inconvenientes que esto sucede, ¿no?, que esto supone. Entre otras, está el riesgo de la exclusión de los derechos de quienes no son autónomos,
que todavía, actualmente, hay controversias al respecto, ¿no? ¿Sí? O de los no plenamente autónomos desde un punto de vista psicológico, ¿no? Quienes de aquí ahora no se encuentran en pleno ejercicio de sus facultades racionales y volitivas. Niños incapaces, deficientes mentales, personas en estado de coma, ancianos en ciertos casos. Ya no hablemos de futuras generaciones. Entonces, este riesgo implícito en la concepción ilustrada de los derechos se ha manifestado de un modo intenso, inclusive en nuestros días, ¿no? Porque hay otras modalidades de amenaza o de agresión en contra de derechos de estos grupos de personas que han alcanzado una extensión, una intensidad impensables en otras épocas, ¿no? Ahorita lo apunto y después, si nos da tiempo, me refiero a estas prácticas, ¿no? Pero bueno, están los extranjeros. Está este otro libro de Byung-Chul Han, La exclusión de lo distinto, ¿no? La idea contraria a las migraciones o cierto tipo de migración. Está un perrito aquí ladrando, un vecino, que yo creo que está solo y entonces está ladrando, pero se mete el ruido, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esas contradicciones iniciales, la potencialidad universalista que encierra este concepto de derechos humanos dio lugar a una extensión progresiva de estos, ¿no? Inclusive a aquellas categorías, por eso digo, es un parámetro. No quiere decir, entonces todo está mal con los derechos humanos y entonces no hay que voltear a saber. No, sí. Nada más que su fundamentación filosófica y teórica y jurídica inclusive, pues a pesar de este carácter de universalidad, no lo ha sido, lo cual no quiere decir que no pueda ser un parámetro, ¿no? Inclusive bajo los propios argumentos de quienes fundaban teóricamente la exclusión, ¿sí? Porque esta idea universalista ha dado lugar a una progresiva extensión de estos derechos humanos a aquellas categorías de personas inicialmente excluidas por razones de sexo, raza, clase, ¿no? Este proceso de generalización registrado a lo largo de los siglos XIX y XX es, en parte, aunque no solo exclusivo, resultado de la lucha por los derechos, ¿sí? Pero también legitimó esa lucha de la conciencia de su universalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento obrero, el socialismo democrático, pusieron de manifiesto las contradicciones del modelo liberal, ¿no? Que limitaba, por un lado, la participación por razones de cultura y de riqueza. Esto en Estados Unidos, ¿no? El voto por censos, ¿no? Y reclamaron la generalización de los derechos de participación política a los trabajadores, ¿no? A los no propietarios, que estaba en la idea del liberalismo lockeano, ¿no? Y paulatinamente, esta reivindicación se incorporó al derecho positivo. Entonces, en términos generales, el sufragio universal masculino se fue consiguiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en los distintos países, ¿no? Ahorita para hablar de los derechos de los trabajadores. Perdón por recomendar tantas cosas de bibliografía, pero siempre ayudan, ¿no? Recomiendo un texto, es un texto así grandote, que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, de E.P. Thompson, lo voy a escribir aquí. El autor, La formación de la clase obrera en Inglaterra. Como ahorita en el primer tipo de exclusión, ¿no? Los no propietarios, los trabajadores, como él es un autor marxista, ¿no? Lo digo nada más porque lo leen, el profesor, mira, nada más, no, pues sí, desde ahorita les digo cuál es el marco teórico sobre el que él se fundamenta. Pero cómo adquieren históricamente una conciencia de sí, como un grupo diferenciado, ¿no? De los propietarios que reivindica una serie de derechos y que lucha por su consecución. Entonces, bueno, de manera simultánea a la lucha por la generalización de los derechos de participación política y que protagonizaron por las distintas fuerzas sociales y políticas, el movimiento obrero, el socialismo democrático, tuvo lugar una lucha por los derechos sociales, económicos, culturales, todos los cuales son necesarios para que las libertades sean reales y efectivas para todas y todos, ¿no? Este proceso desembocó, en la incorporación de los derechos sociales, económicos, culturales en el derecho positivo, ¿no? Al lado de las tradiciones de los derechos individuales. Es una segunda generación de derechos humanos, las han escuchado, ¿no? Que son considerados como característicos del Estado social de derecho.
La cuestión del sufragio femenino, que siempre fue relegado a un segundo plano, y de hecho su reconocimiento jurídico positivo tuvo lugar en general posteriormente a la consecución del sufragio universal masculino, ¿sí? Por su parte, el principio de igualdad de derechos sin discriminación por razón de sexo empezó a abrirse camino, ¿no? En las constituciones a comienzos del siglo XX y se hizo más común a mediados del mismo, ¿no? En España, la Segunda República Española lo retoma en 1931, en México fue en 1953, se encuentra ya generalizado, aunque con algunas excepciones, en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este principio de no discriminación en el disfrute de los derechos humanos, entre otras cosas por razón de sexo, está reconocido también en el ámbito del derecho internacional universal, y hay autoras y autores que sostienen que este principio de no discriminación en el disfrute de los derechos humanos, el libro, ahorita les digo cuál es el de Judith Butler, porque lo estaba revisando apenas hace muy poquito. Bueno, ahorita se los digo, porque si no me voy a distraer y vamos a ver, déjenme ver si lo encuentro así rápido, porque sí tiene bastante interés. El género en disputa, ahí, ¿no? Entonces, bueno, este principio de no discriminación por razón de sexo, proclamado por numerosas constituciones y textos internacionales, también a partir del derecho de igualdad ante la ley, que es en realidad un derecho de primera generación, porque aparece ya en la Constitución, en la Declaración Francesa de 1789, paulatinamente, ¿no? En distintos países, sobre todo en los occidentales democráticos, procede a eliminar disposiciones jurídicas discriminatorias que garanticen la igualdad formal entre varones y mujeres. Igualdad formal, no material. Todavía estamos en eso, ¿no? O sea, apenas hasta hace un año, en 2020, está esta ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como enunciados jurídicos, no como materialización. ¿Por qué digo esto? Porque, pues, digo, me da mucho dolor decirlo, pero pues los feminicidios están terribles, ¿no? O sea, y no se les ve como un momento en que vayan a atenuarse, ojalá que sí. Pero entonces ahí también hay una serie de concepciones, de ideas, ¿no? De cuál es el lugar que algunas personas le asignan a las mujeres y cómo entonces eso se traduce, porque no es nada más el hecho material de quienes les privan de la vida, sino toda la estructura, ¿no? De las fiscalías, y eso es terrible. Entonces, ahí vemos, no hay una igualdad material, pues, ¿no? Y la invisibilización, porque hay el otro discurso de, bueno, pero estadísticamente matan a más hombres. O sea, sí, pero no por esas mismas razones, no por esa misma desigualdad estructural, no con ese mismo elemento de violencia de género. Y se sigue invisibilizando, aún ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la idea de los derechos políticos, el proceso de consecución de la igualdad en la titularidad de los derechos por parte de las personas, ahora de color, en los Estados Unidos, también fue largo y complejo, ¿no? Se extiende desde la proclamación de la emancipación por el presidente Lincoln, que supuso ahí también la guerra de secesión, y las enmiendas, la enmienda 13, hay un documental en Netflix, no sé si todavía esté, pero que se llama así, enmienda 13, ¿no? La abolición de la esclavitud en la enmienda 15, que dice, ningún Estado podrá negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos, ¿no? Y la igualdad en cuanto al derecho al sufragio. Estas que fueron ratificadas, y luego una sentencia del Tribunal Supremo en 1954, lo conocerán, ¿no? Mujer, por cierto, Brown contra el Ministerio de Educación en 1954, ¿no? En donde se declaró inconstitucional la segregación racial, ¿no? Porque era incompatible con el derecho constitucional a la igualdad proclamado en la 14ª enmienda, ¿no? Entonces, se trataba en la doctrina como iguales pero separados, ¿no? Esta era la parte, la idea, ¿no? Y bueno, el chiste es que este proceso culmina con la lucha por los derechos civiles que se inicia con la denominada Revolución Negro o Negra Americana en 1963, ¿no? Bueno, existe bastante acuerdo en considerar que el proceso de generalización, supone la progresiva realización histórica
de esta dimensión igualitaria que está presente en la idea de los derechos humanos de sus orígenes, ¿no? Se puede decir que los derechos de participación política tienen un doble carácter. Por un lado son derechos de libertad, porque su contenido consiste en el ejercicio de una libertad. Y son derechos de igualdad, en la medida en que la lucha por la generalización de los mismos, que culminó con la conquista del sufragio universal, se llevó a cabo invocando como fundamento las exigencias de la igualdad formal, ¿no? En cuanto a los derechos sociales, habitualmente se considera que el valor inspirador de los mismos es la igualdad, ¿no? En su vertiente de igualdad material. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones, otra vez, vinculando esto con la idea del pensamiento crítico, ¿no? Observaciones para precisar el significado, ¿no? El alcance de este proceso de generalización. La primera es que en las democracias desarrolladas, los trabajadores, las mujeres, las personas de color, caso específico de los Estados Unidos, han alcanzado plena igualdad de derechos sin que ello signifique que han superado su situación de discriminación y explotación, ¿no? Inclusive esta última se ha incrementado en la actualidad, ¿no? Con el retroceso de los derechos sociales. En cuanto a los países no necesariamente occidentales o occidentalizados, en muchos supuestos, ¿no? Las mujeres ni siquiera gozan de igualdad jurídica, ¿no? Y en todo caso, son objeto de prácticas sociales muy extendidas, gravemente discriminatorias, ¿no? Tampoco podemos ignorar la práctica inexistencia, ¿no? De derechos sociales en tales países, ¿no? Razón por la cual en la actual situación de mundialización de la economía, las grandes multinacionales trasladan a estos países sus industrias, ¿no? Que tiene una doble trascendencia, porque la explotación efectiva de los trabajadores, ¿no? De países periféricos, les llaman periféricos, ¿no? Que a menudo son niños, ¿no? Y en segundo lugar, el riesgo que esto supone para el mantenimiento de los derechos sociales en los países desarrollados, ¿no? Es una buena muestra de la indivisibilidad de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Unas violaciones acarrean otras. Entonces, este proceso de generalización es una tarea ardua y que siempre es incompleta e inacabada, ¿no? Esa es como la primera conclusión, ¿no? Por otra parte, el proceso de generalización no puede considerarse como concluido porque aún en los ordenamientos jurídicos más desarrollados, ¿no? En donde las democracias actuales tienen mucha inclusión, la extranjería, por ejemplo, sigue siendo una causa de diferenciación en el reconocimiento, sobre todo en el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Hemos visto los esfuerzos que se han hecho por parte del Tribunal Electoral y de los tribunales electorales en general, ¿no? Por que, por ejemplo, los extranjeros puedan formar parte de algunas de las mesas directivas en las votaciones, ¿no? De su derecho al voto, por lo menos activo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, el chiste, pues, es que la situación jurídica, ¿no? En general, es solo de equiparación, ¿no? Equiparación solo parcial entre nacionales y extranjeros. Desde luego, unido a una situación social de creciente marginación xenófoba y racista de los extranjeros, y esto más evidente en Europa, ¿no? Con las migraciones, bueno, y en Estados Unidos, ya no digamos, ¿no? Que en México tampoco, a ver, tampoco nos podemos hacer como los buenos de la película con relación a cómo se tratan a los vecinos del sur por las políticas fronterizas igualmente, ¿no? Muy lamentables. Bueno, entonces, centrándonos en esta posición jurídica de los extranjeros, ¿no? La estructura del derecho como no discriminación existe o exige más bien, o en la estructura del derecho como una idea de no discriminación, existe una igualdad mínima entre todos los seres humanos, entre todas las personas, que justamente consiste en el igual reconocimiento a todas, a todos, de todas las personas, de todos los derechos humanos, como indispensables para toda persona, independientemente de su condición de extranjero. Ahora, ¿cómo se concreta, no? Una autora, una autora española, sostiene que debe de considerarse injusta, contraria a la universalidad de los derechos, ahorita les digo la autora, ¿no? A la universalidad de los, perdón, es que
aquí por estar leyendo el apunte y por estar buscando el nombre de la autora, se me fue la idea. Decía, esta autora tiende o piensa que se tiene que considerar, por ser contraria a la universalidad de los derechos, toda regulación normativa que excluya a los extranjeros del reconocimiento a la titularidad de determinados derechos. Claro, hay salvedades, ¿no? Respecto a las que podemos tener algunas dudas, ¿no? O sea, la negación de a los extranjeros del derecho al sufragio, ¿no? Como lo hacen las constituciones, muchas constituciones democráticas, ¿no? A ella no le parece incompatible con el reconocimiento de la universalidad de ese derecho, ¿no? Lo cierto es que los derechos del sufragio universal siempre están limitados geográficamente, ¿no? Yo puse el ejemplo, pues yo no puedo votar en Campeche, yo no puedo votar en Querétaro, no puedo votar en Tlaxcala, ni siquiera puedo votar en una alcaldía distinta de la mía, por razones obvias, ¿no? Porque las comunidades son pequeñas, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos extensivo, pero es más problemático, ¿no? Que decir, bueno, sí, pero es que hay criterios de geografía electoral, de representación, ¿no? Territorial, de vínculos, inclusive con comunidades más pequeñas que la escala nacional, que son las que te dan una cierta limitación geográfica en cuanto a lo que puedes incidir, pero también voto y votamos todas y todos a escala nacional y escala local, ¿no? En el caso de los extranjeros, ya habíamos dicho, la fundamentación tiene que ver con el contrato social por el vínculo que existe de una serie de personas con una comunidad en específico, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es sobre todo un punto de tensión, ¿no? No está resuelta esa parte, ni siquiera lógicamente. Las otras fundamentaciones de las exclusiones sí se pueden resolver de manera muy lógica, en tanto que partían de una exclusión por razones de restarles su condición de racionalidad universal. O sea, era una cosa de, sí son racionales, pero son racionales los hombres, blancos y propietarios. Ah, ok, o sea, como tú, ¿no? O sea, como Locke, como Kant, ¿no? Pero no tenía un fundamento en realidad, de hecho. Aquí, al ser un constructo cultural, la fundamentación y la problematización es más compleja, ¿sí? Entonces, negar la universalidad de ese derecho al sufragio, ¿no? Es una consecuencia del propio contenido del derecho al sufragio, ¿no? Que es el derecho de intervenir en la formación de la voluntad de la comunidad política a la que se pertenece y no en la de cualquiera otra. Entonces, en esencia, el vínculo de pertenencia a una comunidad política es la nacionalidad. Aún admitiendo este argumento, ¿no? Entendiendo que no solo la nacionalidad, sino también el hecho de haber crecido en un país o residir en él de forma estable y continuada, trabajando, integrándose en la vida del país, puede generar un vínculo de pertenencia con esa comunidad política y por lo tanto un cierto derecho a gozar en ella del pleno derecho al sufragio, ¿no? Por eso digo que es problemático. Inclusive es hecho extensivo, ¿no? Personas que no estando en territorio nacional, pero que mantienen un vínculo por razones culturales, por razones de economía, ¿no? En el sentido de que aportan remesas a las personas, a gente que vive aquí, y que las remesas son una fuente de ingresos, no es un orgullo, pero es lo que es importante para el Producto Interno Bruto del país. Y entonces, ¿por qué se les niega, por ejemplo, su derecho de la representación a la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos? ¿No? Y entonces ya existe la figura en el ámbito, en algunos ámbitos locales, pero en el ámbito federal del diputado migrante, ¿no? Y ahí hay toda una justificación en una sentencia que les recomiendo de la Sala Superior, la SUPRAP 21 diagonal 2021, ¿no? Que dice por qué los extranjeros, entre otros, perdón, extranjeros, por qué la comunidad migrante que reside fuera de México, particularmente en Estados Unidos, tiene derecho de representación. ¿Cuáles son los vínculos que mantienen? ¿No? Entonces, ahí estamos haciendo extensivo no solo la universalidad del sufragio, ¿no? Sino de la representación, que son dos pilares de las democracias representativas contemporáneas, ¿no? La participación y la representación. Entonces, respecto de los restantes derechos, ¿no? Derechos civiles y sociales, no parece estar justificado negarles su titularidad a los extranjeros. Lo otro es problemático, no digo que esté justificado negárselos, sino que siempre hay como esta parte como nebulosa, ¿no? De por qué sí, por qué no, cuáles son los vínculos, cómo establecemos ese vínculo, cuáles son los peligros, las problemáticas de reconocerles ese derecho, pero cuáles son las de no reconocérselos, y entonces estamos en esa estira y afloja. Pero los demás pareciera
injustificado negarles su titularidad, ¿no? O sea, hay algunos estados en los Estados Unidos que han introducido leyes que excluyen a los extranjeros, sobre todo a los inmigrantes ilegales, ¿no? Del disfrute de ciertos derechos sociales, educación, asistencia sanitaria, ¿no? Y que son un retroceso, desde luego, a la universalidad de los derechos humanos. Entonces, en cambio, cabría establecer limitaciones, restricciones, ¿no? Condicionamientos adicionales, ¿no? Al ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros en cuanto a esta participación política, ¿no? Que, insisto, nunca es clara y nunca está del todo resuelta. Y no obstante, aunque en algún caso las sentencias no son siempre claras, ¿no? O todas las sentencias son claras al respecto, ¿no? En Europa, el Tribunal Europeo, esta diferencia de tratamiento entre nacionales y extranjeros en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales es posible respecto de ciertos derechos, ¿no? Derecho de reunión, de asociación, pero no respecto de otros cuya regulación ha de ser igual para ambos, ¿no? Entonces, aquí vemos diferenciaciones entre derechos políticos y derechos sociales, ¿no? Así sucede con algunos derechos fundamentales que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano. Otra diferenciación, ¿no? Que en el caso de los derechos de las personas son imprescindibles, dicen así, imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, ¿sí? Son derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica, a la tutela judicial efectiva, etcétera, ¿no? Por lo demás, no deberíamos olvidar, ¿no?, que existe el riesgo de que esas limitaciones al ejercicio de los derechos a los extranjeros en la práctica, por cómo se interpretan, por cómo se aplican, lleguen a convertir ciertos derechos en inexistentes, ¿sí? En España, esto se ha planteado con especial intensidad, ¿no? Otra observación, porque decía, estábamos como conclusiones, pero como son conclusiones largas, ¿no? Dije, conclusiones, y son las 9:15, ¿no? Pues qué buena onda, ¿no? Vamos a terminar muy rápido. Pero desgraciadamente yo hablo mucho. Por eso les digo, siempre pueden interrumpirme, ¿no? Y hacer alguna precisión o alguna pregunta, comentario, ¿no? Entonces, sobre el alcance de este proceso de generalización, me interesa destacar esto, ¿no? Este proceso, ¿no?, como resultado de la lucha por los derechos, responde a la lógica de la primacía de la autonomía de la voluntad, ¿no? Este autor conocido, y su libro está interesante, ¿no? Rudolf von Jhering, ¿no? La lucha por el derecho, ¿sí? Y él dice, la lucha por los derechos, aunque en realidad él la sitúa en el ámbito del derecho privado, pero me interesa, el planteamiento nos ayuda, ¿no? Porque está ligada a una concepción voluntarista de estos, ¿no? Algo que depende de la propia y libre iniciativa individual. O sea, solo se puede reivindicar los derechos, solo puede reivindicar sus derechos quien tiene en mayor o menor medida la posibilidad de autodeterminarse. Esto no quiere decir, ¿no? No quiere, no restarle nada a la lucha de los derechos como una vía de progreso, ¿no? Porque la historia demuestra que es un camino necesario, indispensable para avanzar en la universalización de los derechos, ¿no? La lucha por los derechos, pues, expresa con capacidad explicativa importante, ¿no?, la idea de la emancipación liberadora de la idea de derechos humanos, pero no necesariamente da cuenta de esta vertiente tutelar, ¿no?, protectora de los más débiles, de los que no pueden exigir, reclamar por sí mismos los derechos, los sin voz. Martha Nussbaum añade a los sin voz a los animales, ¿no? Que no por ello no quiere decir que no tengan derechos. Entonces, bueno, el proceso de generalización, de universalización de los derechos está incompleto, ¿no? Pero no puede dejar de estarlo. Así es. Siempre que persista la abstracción individualista, ¿no?, está voluntarista, racionalista, que vincula la dignidad de los derechos a la autonomía. Entonces, ahí siempre vamos a tener problemas. Si este es como el fundamento teórico, no quiere decir que haya estado mal en un principio, quiere decir que tendríamos que replantearlo, ¿no? Insisto, yo estoy dando algunas referencias bibliográficas y me baso en la tesis. Sí, bueno, dice la compañera Yali, muchas, sí, y me baso en esta. Bueno, qué bueno, sí. De todas maneras, como mañana tenemos una clase también, les voy a dar la bibliografía de este día, ¿no?
porque muchas las tengo así apuntadas en un cuaderno y entonces pues dárselas implicaría escribirlas mañana, las voy a escribir en una diapositiva para que las tengan, ¿no? Y puedan como complementar esto que estoy diciendo. Pero decía, esta tesis es de Samuel Moyn, ¿no? O mío. Pero bueno, lo cierto es que el individualismo sigue siendo ideología dominante en nuestras sociedades, ¿no? Fundamentalmente en los países que podemos decir hegemónicos, dominantes, ¿no? Inglaterra, Francia, en algún sentido España, Italia, de donde viene Alemania, ¿no? La doctrina, pero que tienen tendencia a extenderse, ¿no? También junto con la primacía del mercado, no podemos ignorar esa parte, ¿no? A los países periféricos, ¿no? Que tienen tensiones, ¿no? Tensiones y que además acarrea en sociedades cuyas tradiciones culturales tienen una dimensión contraria, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, voltear a lo que proclama el pluralismo jurídico, que se basa en otra lógica, ¿no? Y que tiene un vínculo distinto, por ejemplo, con la tierra, que tiene un vínculo distinto, que no con ello quiere decir que sea el parámetro, porque también hay exclusiones. Solo decir que conviven otras lógicas, otros órdenes jurídicos en países que no tienen este grado de homogeneidad que daba por sentado los autores que fundamentaron la idea de universalidad. Y que era una homogeneidad que ya vimos, pues sí, pues es homogénea porque excluye a un montón de personas, ¿no? Entonces, lo importante es ver que hay otras tradiciones, ¿no? En donde se subraya la importancia de las dimensiones comunitarias de la existencia humana, ¿no? La primacía de los deberes sobre los derechos, ¿sí? De acuerdo con Moy, asistimos en los últimos años a una radicalización liberal individualista, ¿no? Y pone de manifiesto, además, el cambio que se registra desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta nuestros días. Se ha repetido, hemos leído y escuchado hasta la saciedad, ¿no? Que la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, recoge las ideas de derechos elaboradas principalmente en Occidente. Sin embargo, de acuerdo con Auguste Monson, ¿no? En una obra que se llama Derechos Humanos y Diálogo Intercultural, libro importante para entender cosas de pluralismo jurídico, etcétera, esta noción es el resultado de diversas tradiciones, o sea, lo que importa, desnaturalizar, como no quiero decir despensar, pero pensar diferente la idea de que la fundamentación occidental de los derechos humanos es únicamente occidental. Por eso es importante el libro de Hegel, Haití y la historia universal, porque la premisa es que a Hegel la idea de la dialéctica del esclavo y del amo se le ocurrió leyendo los periódicos de la época y hablando de la revolución de Haití. Él no lo reconoce, porque ¿cómo iba a reconocer que la idea fundamental de su dialéctica se basaba en una lucha de unas personas que él consideraba inferiores? Pero ella lo documenta y dice, pues es que sí es eso, ¿no? Entonces, son distintas las tradiciones filosóficas, políticas que han contribuido a articular la idea de derechos humanos, ¿no? El cristianismo, que además no es algo puro, que tiene su influencia de distintas otras filosofías, el liberalismo, que hay muchos, ¿no? El socialismo, y entonces ahora pareciera que solo el liberalismo sería la orientación claramente voluntarista e individualista, ¿no? Entonces, de acuerdo con Moy, hay que matizar que uno de los componentes de esa tradición, el liberalismo económico, puede estar contrapuesta con el liberalismo ético, ¿no? Con su defensa del individuo como sujeto moral y espiritual, ¿no? En 1948, la Declaración de Derechos recibió no solo la herencia liberal, también la socialista, ¿no? Y eso dice, lo prueba el hecho de que se recogieran en un único texto los llamados derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Desde luego que tenían su inspiración cristiana, ¿no? En esta declaración, como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el presente inmediato, tienen o pertenecen a un grupo de instrumentos de posguerra, ¿no? Que se relacionan a los derechos, que no son ni individualistas ni colectivistas, sino que tienen esta orientación personalista, en el sentido que habíamos dicho de persona, ¿no? De dignidad humana, de razón universal. Esta declaración, centrada en los derechos del individuo, pero que se refiere también a la familia, ¿no? Como un elemento natural, fundamental de la sociedad. Desde luego aquí hay una serie de elaboraciones en torno a esto, pero que sí habla de que los seres humanos
nacen libres, iguales en dignidad, en derechos y están dotados de razón y de conciencia, ¿no? Bueno, no obstante esto, la declaración, de acuerdo con Moyne, y digo de acuerdo con Moyne, desde luego, yo lo retomé porque me parece que, bueno, yo estoy de acuerdo con su tesis, ¿no? Pero digo, de acuerdo con él, para que no sea solo como lo que yo considero, ¿no? En esta declaración hay aspectos insatisfactorios desde el punto de vista de las perspectivas no occidentales, ¿no? Por no subrayar la suficiente importancia de la vertiente comunitaria de la existencia humana, ni la necesaria correlación entre derechos y deberes, ¿no? En los últimos tiempos, el individualismo no ha cesado de consolidarse como una ideología hegemónica, inspiradora de la concepción dominante de los derechos humanos, ¿no? Y que tiene consecuencias que no pueden ser sino negativas para la universalidad de los derechos, ¿no? Primero, ya con esto acabo, porque favorece las marginaciones de los pobres, ¿no? Con los recortes del Estado social, de los extranjeros, sobre todo si son pobres, lo cual se manifiesta ante la indiferencia de la miseria en tercer mundo, ¿no? El cierre de fronteras con políticas que limitan la inmigración, la marginación xenófoba y racista hacia los extranjeros, sobre todo pobres, ¿no? Que logran acceder a los países desarrollados, ¿no? Y tiende a dejar sin protección jurídica a los no autónomos, ¿no? Con la admisibilidad creciente de estos otros derechos, ¿no? De esta otra falta de derechos, ¿no? Esta creciente impronta voluntarista individualista de la concepción dominante de los derechos humanos difícilmente es admisible desde un punto de vista de las tradiciones culturales no occidentales, que subrayan la importancia de las dimensiones comunitarias de la existencia humana y de la primacía de los deberes, ¿no? Y bueno, también podemos decir hasta qué punto el economicismo individualista y estatista, ¿no? Es responsable de mantener un orden económico internacional injusto y que esa conciencia, no es ajena a estas nociones no integristas, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese tamiz es que sería mi propuesta, ¿no? Para realizar una crítica de los derechos humanos, no en su fundamentación, sino, bueno, también en su fundamentación, porque como vimos, aún en la doctrina filosófica hay muchos huecos, ¿no? En la idea teórica, pero que pueden solventarse por las mismas premisas de universalidad, por las mismas premisas de la racionalidad, que no tendrían por qué ser excluyentes, pero la parte material, ¿no? Y cómo muchas veces hay unas ciertas doctrinas, inclusive de derechos humanos, con una inspiración de este tipo, ¿no? Liberal individualista, que termina por justificar otras exclusiones en los hechos, ¿no? Esto no quiere decir, lo dije desde el principio, que no deban de ser el paradigma, que no deban de ser el derrotero a partir del cual se juzguen las relaciones sociales democráticas, sino someterlos a la crítica, supondría entonces que los derechos humanos podríamos definirlos o podríamos separarlos en los derechos políticos en sentido estricto y en donde el único criterio que podría ser motivo de tensión diferenciador sería el criterio de pertenencia nacional, que no está totalmente definido, que es problemático, que no todo el mundo resuelve de la misma manera, pero que además conlleva un peligro, ¿no? Que son estas otras exclusiones a las que me había referido, ¿no? Y los derechos sociales, ¿no? Que tendrían que abocarse por el carácter universalista en la consecución de los mismos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario que deseen hacer. Mañana, insisto, lo que pasa es que la biografía la tengo en un cuaderno, no les miento, ¿no? Está aquí. Entonces, pues además de que es muy difícil leer mi letra, incluso a veces para mí, mañana la pongo en un PowerPoint, aprovechando que tenemos la clase, y ya las referencias bibliográficas a las que hice hoy mucho énfasis, ¿no? Bueno, si no hubiera preguntas, comentarios, yo les agradezco por su participación, por su asistencia. Espero que no haya sido demasiado aburrido, cansado, etcétera, que haya resultado en algún sentido interesante esta noción de los derechos humanos. Y nos vemos el día de mañana con pensamiento crítico en tiempos electorales, donde es un poco más dinámica, ¿no? La clase menos expositiva de mi parte. Y bueno, los haré ahí si ustedes están dispuestos a participar. Muchísimas gracias de todas formas y les deseo un feliz miércoles. Nos vemos el día de mañana. Gracias.